Hoy vamos a develar uno de los misterios más intrigantes de la historia de Chevrolet, el motor 427, también conocido como el motor misterioso. Desarrollado en secreto, este motor fue un hito de la ingeniería, pero su carrera en NASCAR fue tan breve como impactante. ¿Qué lo hizo tan especial? En 1962, Chevrolet decidió enfrentarse a dos monstruos de la competencia, el 427 de Ford y el Hemi de Chrysler. En sus laboratorios, un equipo de ingenieros visionarios comenzó a trabajar en un proyecto ultra secreto. El objetivo, crear un motor capaz de dominar NASCAR y las carreras de resistencia. Este motor, el Mark II 427, no era simplemente una versión modificada del 409. No, este era un V8 completamente nuevo, con cabezas de válvula inclinadas conocidas como Porcupine Head. La disposición angular de las válvulas optimizaba el flujo de aire, lo que le daba una ventaja crucial a altas revoluciones, algo que los motores Hemi de Chrysler no podían igualar. Lo fascinante de este motor es que Chevrolet no se limitó a copiar lo que ya existía. Fueron más allá, centrando su diseño en la eficiencia del flujo de aire y la capacidad de girar a altísimas revoluciones por minuto. Este enfoque sería la base para el futuro de los motores grandes de Chevrolet, como el legendario Mark IV, usado en los modelos 396, 427 y 454. Este motor, aunque parecido a otros de la época, representaba un cambio de paradigma en la ingeniería de motores de altas prestaciones. Los ingenieros sabían que estaban creando algo revolucionario, algo que marcaría el futuro de las carreras, pero, por alguna razón, lo mantenían en el más absoluto secreto. El 24 de febrero de 1963, el motor 427 hizo su debut oficial en el Daytona 250 millas. Este fue el primer vistazo que el mundo tuvo de lo que Chevrolet había estado ocultando. Y no fue solo una aparición, fue una declaración de que iban con todos los hierros. Los coches equipados con este motor, como el Impala de Junior Johnson, dejaron una huella indeleble en la pista. El 427 mostró de inmediato su potencia y capacidad. Con aproximadamente 500 caballos de fuerza, el motor se destacó no solo por su rendimiento, sino por su durabilidad. Los pilotos como Junior Johnson comenzaron a dominar las carreras y el motor parecía tener un futuro prometedor en NASCAR. Incluso se rumora que algunos expertos creen que podría haber alcanzado hasta 540 caballos de fuerza, pero debido al misterio que rodeaba su desarrollo, los detalles completos nunca fueron confirmados. Lo impresionante de este motor fue su capacidad para mantener altas revoluciones sin perder potencia. Mientras los otros motores luchaban por mantenerse en el rendimiento ideal, el 427 seguía empujando a los coches hacia la cima de las clasificaciones. La ingeniería de flujo de aire optimizado se hacía evidente en cada vuelta. Sin embargo, como todo lo que es demasiado bueno para ser cierto, esta historia tuvo un giro inesperado. Apenas unas semanas después de este impresionante debut, el motor desapareció del radar, pero no por falta de talento o de potencia, sino por una decisión externa que cambiaría su destino para siempre. En 1963, General Motors sorprendió al mundo al retirarse de la competencia de NASCAR. ¿Por qué? No porque el motor no fuera competitivo, sino por una política interna de la empresa. GM decidió cumplir con el acuerdo de la AMA, Automobile Manufacturing Association, que impedía a las marcas automotrices que se apartaran de la participación directa en las carreras. Esta decisión, que fue bastante polémica en su momento, significó el fin del misterioso motor 427 en las pistas. NASCAR, por su parte, estaba implementando reglas más estrictas para frenar la guerra de caballos de fuerza entre los fabricantes. Sin el respaldo de GM, los equipos de carreras no pudieron seguir desarrollando el motor. Lo irónico es que el motor 427 tenía todo el potencial para dominar las competiciones. En las manos de pilotos como Junior Johnson, el 427 ya había demostrado su capacidad para ganar carreras, pero con el retiro de GM, los equipos privados se encontraron sin recursos para seguir desarrollando el motor. Las restricciones de la AMA mataron cualquier esperanza de ver el motor brillar en las pistas de NASCAR. Lo peor de todo es que este motor estaba solo en su primer capítulo de éxito. Lo que pudo haber sido una era de dominación de Chevrolet en las carreras de NASCAR terminó siendo una simple historia para el recuerdo. Uno de los personajes más importantes en la historia del motor 427 fue Smokey Yunick, un mecánico legendario conocido por su habilidad para romper las reglas y llevar a los autos al límite.
Aunque oficialmente GM no podía involucrarse en las competiciones de NASCAR debido a la prohibición de la AMA, Smokey Yunick trabajó de manera no oficial con Chevrolet para desarrollar y probar los motores. Su colaboración fue esencial. Yunick, que tenía un enfoque poco convencional y un talento para maximizar el rendimiento de los motores, ayudó a refinar el motor 427. No era solo un experto en modificar motores, era un genio en encontrar soluciones creativas a los problemas técnicos. De hecho, su trabajo con Chevrolet permitió que el motor fuera probado y ajustado sin que GM violara las restricciones impuestas por la AMA. Gracias a Smokey, Chevrolet pudo probar el motor en condiciones reales de competencia, aunque de manera clandestina. De esta forma, el motor misterioso comenzó a demostrar todo su potencial en la pista antes de ser retirado por la decisión de GM. La participación de Smokey Yunick fue crucial en este proceso, ya que aportó su experiencia en la modificación de vehículos y motores de alto rendimiento. El hecho de que este motor se desarrollara en las sombras, con figuras como Yunick como parte clave del equipo, solo aumentó el aura de misterio que lo rodeaba. Pero la historia no queda allí. Y es que mientras los ingenieros y los mecánicos trabajaban en secreto para desarrollar este motor revolucionario, hubo un fuerte conflicto interno dentro de la compañía. Algunos ejecutivos querían aprovechar el éxito de este motor en las pistas de NASCAR, mientras que otros preferían evitar el conflicto con la AMA, Automobile Manufacturers Association. La AMA había pedido a los fabricantes de automóviles que se abstuvieran de participar en las carreras de NASCAR con autos de producción. Y GM, como parte de su política de no involucrarse en las carreras, se vio obligada a retirar su apoyo. Esta decisión fue un golpe para los ingenieros que habían trabajado arduamente en el desarrollo del motor. A pesar de esta retirada oficial, las tensiones internas dentro de GM continuaron. Algunos ejecutivos querían continuar con el desarrollo del motor 427, mientras que otros temían las repercusiones de violar las políticas de la AMA. Esta lucha interna marcó el destino del motor y su lugar en la historia. El motor 427 de Chevrolet era, sin lugar a dudas, una bestia en términos de potencia y rendimiento. Con una capacidad de alcanzar hasta 500 caballos de fuerza en su configuración estándar, este motor estaba en la misma liga que los mejores de su época. Sin embargo, algunas estimaciones sugieren que con ajustes correctos y combustible de alto octanaje, podría haber superado los 540 caballos de fuerza, lo que lo habría convertido en un verdadero monstruo en la pista. Lo impresionante de este motor era su arquitectura. A diferencia de otros motores de la época, el 427 estaba diseñado para mantener un alto flujo de aire, incluso a altas revoluciones, lo que lo hacía perfecto para las largas rectas de circuitos como Daytona. La clave de su rendimiento estaba en las cabezas de válvula inclinadas, un diseño que mejoraba la entrada y salida de aire, optimizando la combustión a altas revoluciones por minuto. En la temporada de 1963, el motor 427 demostró todo su potencial en la pista. Equipado en el Chevrolet Impala de Junior Johnson, el motor llevó al piloto a ganar 7 carreras, obtener 9 poles y lograr 14 top 10 en su primera temporada con el motor misterioso. Aunque el motor solo se utilizó en unas pocas carreras debido a la prohibición de GM, ya había dejado una marca indeleble en NASCAR. El poder del motor 427 no era solo cuestión de cifras, sino de cómo se traducía en velocidad y dominio en la pista. Este motor demostró que la ingeniería avanzada y el rendimiento eran su verdadera naturaleza, si solo hubiera tenido más tiempo para brillar. Aunque el motor 427 Mark II no alcanzó todo su potencial en las pistas de NASCAR, su legado es innegable. Hoy en día este motor se considera una pieza de colección, un icono de la ingeniería de alto rendimiento que no tuvo la oportunidad de brillar en su totalidad. El motor fue desarrollado en secreto y solo se produjeron entre 17 y 50 unidades. Esto, combinado con su prohibición en las competiciones oficiales de NASCAR, hizo que el motor fuera increíblemente raro y valioso. Solo unos pocos afortunados propietarios de vehículos modificados con este motor pueden presumir de tener una pieza de historia en sus garajes. Con el paso de los años, el Mark II 427 ha alcanzado un estatus casi mitológico entre los entusiastas de los autos clásicos y los coleccionistas de piezas raras. En el mercado de subastas, los motores originales han alcanzado precios astronómicos, lo que demuestra su importancia no solo en el mundo de las carreras, sino también en la cultura automovilística en general.
Lo más interesante es que, aunque el motor nunca tuvo la oportunidad de mostrar todo su potencial en las grandes competiciones, su influencia en el diseño de futuros motores de alto rendimiento es indiscutible. Chevrolet tomó muchas de las lecciones aprendidas del 427 para crear motores aún más potentes como el famoso Mark IV. El motor 427 Mark II se mantuvo en el olvido durante muchos años, pero en 2010 un ejemplar original fue redescubierto y restaurado, lo que permitió realizar una serie de pruebas modernas para medir su rendimiento. Esta nueva vida del motor permitió ver si aún tenía la potencia y fiabilidad que prometió en su época. Las pruebas se realizaron en un banco de dinamómetro, donde el motor fue medido en términos de potencia y rendimiento. Aunque no se alcanzaron las cifras más altas de caballos de fuerza que se especulaban originalmente, el motor siguió demostrando ser una máquina formidable, alcanzando más de 500 caballos de fuerza, similar a lo que se alcanzaba en las pruebas originales. Sin embargo, las pruebas también revelaron algunas limitaciones. Debido a la antigüedad del motor y la falta de ajustes específicos para las condiciones actuales, no se logró todo el potencial que se esperaba. Aún así, los ingenieros que realizaron la prueba quedaron impresionados por la durabilidad del motor y por cómo seguía funcionando en condiciones extremas. Este redescubrimiento y las pruebas realizadas dieron un nuevo impulso al interés por el motor 427. Los fanáticos de los autos clásicos y las carreras se entusiasmaron al ver una pieza de historia funcionando casi 50 años después de su desarrollo original. Y es así como lo que pudo terminar siendo una leyenda quedó relegado al archivo del tiempo. GM no se atrevió a darle vida y este impresionante motor quedó como una verdadera reliquia que muy pocos tienen la suerte de apreciar. Si te gustó este video, no olvides dejar tu like, comentar y compartir. Y para más historias como esta, recuerda suscribirte y activar la campana de notificaciones. Esto es El Garaje. Nos vemos en el video que viene.